pero que son personas que a día de hoy tienen unos proyectos magníficos y están facturando grandes cantidades de dinero. Estamos hablando, además, de una nueva manera de crear empresas, que son las ICOs. A través de esas ICOs, estas personas consiguen que la gente financie y compre su proyecto y esto está impulsando bastante lo que viene a ser, que también va a ser un concepto que voy a tratar mucho hoy con vosotros, el plano de la economía, o tanto la economía como la sociedad, como el trabajo descentralizado. ¿Qué señalar respecto a estas profesiones que a día de hoy no existen, que sabemos que están ahí pero que tampoco están reguladas? Pues una cosa que también se está observando es que se puede ser dueño de una empresa siendo tú el CEO viviendo en Estados Unidos, el informático viviendo en España, el director de operaciones en Cabo Verde y el de marketing en Alemania, ¿no? Estamos hablando de que se están creando estructuras totalmente descentralizadas y que funcionan como empresas autónomas, que funcionan muy bien y facturan muchos millones de euros y bueno, que se están dando a conocer a través de la red y que además estas personas, sin haber acudido todavía a una formación reglada, están dando ponencias y están regalando su saber a través de las redes sociales y demás, cosa que sinceramente lo veo muy valorable. Y que, por otra parte, también pienso que desmembra claramente un poco la estructura contractual, ¿no? y el sistema del trabajo al que estamos acostumbrados, porque también este tipo de trabajos pues, está creando tipos de contrataciones por horas, contrataciones por proyectos o incluso a éxito, ¿no? Gente que se asocia, una persona tiene la idea, otra pone los recursos y se reparten los beneficios, ¿no? Respecto a España, pues bueno, lamentablemente yo no me gusta nunca decir estas cosas, indudablemente a la vanguardia del teletrabajo y de las nuevas tecnologías no estamos. Entiendo que tenemos una virtud, somos un Estado con un profundo convencimiento social, ¿no? y tenemos una elevada carga impositiva pues, de cara a participar en el erario público, bien sea mediante Hacienda o Seguridad Social. Y yo creo que el Estado, lógicamente, bajo estas nuevas tendencias, pues tiene un poco de miedo a que se pueda perder que se pueda perder cierto capital o cierta capacidad, ¿no? Creo también, sinceramente, que bajo este punto de vista ya hay otros países que lo han desarrollado bastante, lo veremos a continuación, y creo, sinceramente, que deberíamos de avanzar más sobre ese tema para evitar precisamente pues eso, una huida de capitales que va a ser inevitable a partir de ahora, bien al extranjero o bien a unas arcas privadas que no colaboren con la sociedad, ¿no? Entramos un poco en las encuestas. Esta es la encuesta de teletrabajo en España, realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2019. Se ve una moderada tendencia al alza de personas que trabajan desde casa. De los que lo hacen normalmente se ha pasado de un 4,3% a un 4,8% en el año 2019 y las que lo hacen ocasionalmente han aumentado desde el 3,2% al 3,5%. Respecto a los trabajadores que normalmente teletrabajan, la proporción de ocupados es más alta en Principado de Asturias, 6,6%, Islas Baleares, 5,8%, Galicia, 5,5% y más baja en Murcia, 4%, Comunidad Foral de Navarra, 3,9% y La Rioja, 3,6%. En este caso, pues bueno, cada uno que haga sus conjeturas, ¿no? Pero bueno, vivir en islas y vivir en determinados buenos sitios como Galicia o Principado de Asturias, pues quizás sea un sitio más valorable para practicar el teletrabajo. Respecto al trabajo ocasional, destaca Ceuta. La Comunidad Autónoma de Ceuta tiene un 6,6%, las Islas Baleares un 5% y Aragón un 4,9%. Donde menos tenemos Cantabria, La Rioja y Canarias. Luego tenemos, con respecto a esto, el índice con más trabajadoras desde casa. Y en este caso, pues el nivel de ocupadas es del 4,9% frente al 4,7% como trabajo habitual y el 4% frente al 2,9% como trabajo ocasional. Por lo cual, bueno, va incrementándose en este caso, ¿no?
En pocas regiones el porcentaje de mujeres, a diferencia de lo que va a ocurrir en Europa, supera al de hombres. Esto es importante tenerlo en cuenta también, porque va a ser un tema que vamos a tratar a continuación sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. Aquí tenemos el teletrabajo en Europa. El teletrabajo en Europa nos sacan ya bastante ventaja. Como podéis observar, el primero es Países Bajos, tiene un 14% de teletrabajadores, Finlandia un 13,3% y Luxemburgo un 11%. Y luego, respecto a los trabajadores por cuenta propia, como ya os comentaba antes, el teletrabajo tiene que entenderse tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, o sea, los autónomos. Hay un 46,4% en Finlandia, un 44,5% en Países Bajos y un 43,6% en Austria. Para que os hagáis a la idea, en España apenas superamos el 15% de estos trabajadores. Como os comentaba, en la eurozona el porcentaje de mujeres supera al de hombres, estamos hablando de un 6,1% frente a un 5,5% de hombres. Disculpad un momento. También respecto a las edades, creo que es importante que tengamos en cuenta y por lo menos a mí me sorprendió, no sé si a vosotros, se teletrabaja a medida que los trabajadores tienen más edad. En principio, pues lógicamente por su carga se puede argumentar esto en las cargas familiares, pero bueno, los trabajadores de 15 a 24 años representan un 1,8%, entre los 25 y los 54 la cifra sube a 7,7%, y de los 55 más años en el 8,4%. ¿no? Estamos hablando, lógicamente, de nuestros, dentro de las tres ramas, pues bueno, se entendería de los 25 a los 54 años las familias que están en edad de criar hijos, pero a mí me sorprende gratamente los 55 más años porque en este grupo, con vuestro permiso, yo incluiría a personas que quieren continuar su actividad, que continúan su actividad posteriormente a su jubilación y a personas también que empiezan a tener, porque siempre lo olvidamos esto respecto a la conciliación de la vida laboral y familiar, tienen que tener a su cuidado a familiares mayores de edad, a un padre y una madre que lógicamente pues, requiere de nuestros servicios. Y esto, pues bueno, me sorprende gratamente. Voy a pasar un poco por encima hablando del estudio, porque este estudio también va a continuar pivotando sobre la ponencia sobre el teletrabajo en Estados Unidos. Este teletrabajo en Estados Unidos ha habido un incremento para que os hagáis a la idea, entre 2005 y 2015 de 9 millones de empleos generados a raíz de las diferentes tendencias que os voy a comentar sobre el teletrabajo. El estudio en el que nos vamos a apoyar es de Lauren Sifkat y Alan B. Kruger y habla de los Alternative Work Arrangements, que es el eufemismo que sirve pues, para describir un poco las formas tradicionales de este teletrabajo y que han surgido hasta ahora. Este estudio, bueno, define 4 puntos importantes, que son los autónomos o freelance, que todos conocéis, ¿no? Trabajadores por cuenta propia que prestan sus servicios o venden un producto a un determinado empresario o a un particular. Los trabajadores de guardia, o llamado on-call demand, que hablaremos luego bastante de ellos y que viene a ser un poco pues, lo que hemos entendido aquí siempre por los trabajadores de guardia, ¿no? La disponibilidad en el momento que se les llama para prestar un servicio. Tenemos las empresas de trabajo temporal, en las que no me voy a extender mucho porque yo creo que aquí todos las conocemos y sabemos cuál es el sistema que rige. Y luego, por último, tenemos los trabajadores provistos por empresas contratadas, que son, son trabajadores contratados por una semana, un mes o un tiempo determinado. Se diferencian de las ETTs en prestaciones de servicios esporádicas, que no contratos temporales. Aquí este tipo de modalidad de contratación, si me permitís la expresión, la freiría directamente el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, el 15.5, que habla sobre la concatenación de contratos temporales. Es muy importante respecto a estos datos que os doy que tengamos en cuenta que estos 9 millones de empleos se han creado de manera
neta sobre lo que es el empleo en Estados Unidos. Es decir, el crecimiento del empleo 2005-2015 ha sido el habitual y hay 9 millones de personas que han adquirido esta personalidad jurídica o personalidad laboral y que se encuentran cómodos y quieren continuar perteneciendo a este tipo de modalidad contractual. Respecto al uso de las tecnologías en España, el 75,2% de las empresas con 10 o más empleados que tienen conexión a Internet les proporcionan dispositivos portátiles y el uso del router para que realicen su trabajo. En términos medios, el 30% de los empleados de estas empresas son beneficiarios de los dispositivos, para que os hagáis un poco la idea. Las empresas más aventajadas en este tema, como veis en el gráfico y como podéis entender, son las TIC, que tienen el 62,7%, información y comunicaciones se sitúan en el 58,4% y actividades profesionales científicas y técnicas en el 48,4%. Respecto a la proporción de los útiles y ordenadores y demás, que ya imagino que a los laboralistas os han abierto los ojos por el tema que estamos tratando, lógicamente va a ser un tema que voy a tratar después y que tenemos que tener muy en cuenta, puesto que nuestro ordenamiento laboral indica que el trabajador autónomo no tiene que estar en posesión de ninguno de los útiles o materiales de la empresa, sino que los tiene que proporcionar él. Un poco estoy yendo todo lo rápido que puedo sobre este tema, pero sí considero importante que lo viéramos todos para situarnos. Voy a terminar con las estadísticas respecto al uso de las tecnologías en los hogares y, bueno, un poco lo que veis, la utilización de estos recursos tecnológicos y el uso diario de Internet alcanza el 76,6% de la población entre 16 y 74 años. El 46,9% de las personas han realizado compras en los últimos 3 meses y el incremento respecto al 2010 ha sido del 43,6%. La proporción de compradores en el mismo periodo del 17%. Cuando estaba viendo esto, sí me acordaba de la referencia que tuvo nuestro presidente Pedro Sánchez en la primera aparición que tuvo respecto al COVID, ¿no? Que destacó en la eficacia y el buen hacer de nuestro sistema de redes en Internet. Bueno, esto para que lo tengáis en cuenta para los que teletrabajéis, que no nos va a servir de excusa decir que no nos hemos podido conectar en un momento dado, ¿no? El problema será nuestro. Pasamos ahora, voy a intentar también darme mucha prisa, pero como abogado es inevitable hacerlo, a la regulación de las relaciones laborales y el teletrabajo en España. Como podéis ver, y en este caso solo voy a citar esta primera parte, os he puesto al lado de cada apartado un poco lo que viene a decir cada uno de ellos. Tenemos la definición, que viene a decir que tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa. Esa es un poco la definición sobre la que tiene que pivotar, en este caso, el trabajador por cuenta ajena y, en este caso, de manera lógicamente análoga, el trabajador por cuenta propia autónomo, con las particularidades que dicha forma de contratación tiene. El punto 2 habla sobre la contractualización, el contrato tiene que ser por escrito. El punto 3 sobre los derechos y la formación profesional. Lógicamente los teletrabajadores tienen que tener los mismos derechos que los trabajadores de empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral. Es decir, por poneros un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si yo estoy trabajando en mi casa, pues mi compañero que esté trabajando en la oficina puede tener servicio de cheques comida o cheques gourmet como dieta por comer fuera de su domicilio, pero yo no. Entonces, es lo que marca un poco la diferencia y lo que viene a decir pues esas razones inherentes, ¿no? La formación profesional, por supuesto, tenemos el deber de formar a nuestros teletrabajadores. De hecho, posteriormente hablaré de la NTP 412, que es un método para establecer el teletrabajo que está aprobado por nuestro Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo e instituciones europeas. Por supuesto, también la prevención de riesgos laborales es un pilar fundamental, puesto que el hecho de tener una cosa que es lo que más miedo da del teletrabajo
es que no podemos dejar al trabajador a su merced, ¿no? O sea, la empresa, lógicamente, tiene que saber qué servicios prestan, tanto si es un trabajador por cuenta ajena como si es un trabajador por cuenta propia, ¿no? Por cuenta propia voy a hablar luego también mucho y ya sabéis, muchos de vosotros, que yo pertenecía a una empresa que respecto a esto tuvo muchos problemas. Hay que proteger mucho tu reputación, ya no solo cómo tratas a tus trabajadores, sino con quién tratas, ¿no? Entonces, la prevención de riesgos laborales en este caso es un punto importantísimo. Y luego, por último, y que yo sé, como comentaba antes, amigos y compañeros sindicalistas, pues los derechos sindicales, ¿no? Esa famosa sentencia de la Audiencia Nacional que está peleada con el Tribunal Supremo. Ahora que el señor Ricardo Bodas ha subido al Supremo, probablemente haya una conciliación, pero esa pelea acerca de que los trabajadores o los teletrabajadores tengan derecho, pues, a la representación sindical y hacer valer sus derechos independientemente de que no se encuentren dentro o globalizados dentro de un grupo de trabajo. Nos encontramos también con estos, os he puesto algunos desarrollos normativos importantes. Señalaba en este caso el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, que ya insta a las empresas a que en la medida de lo posible hagan el esfuerzo de mantener el teletrabajo o de posicionar el teletrabajo de determinados trabajadores en aras de evitar, pues, los contagios y la situación actual por la que estamos pasando con el COVID. Ayer, si no recuerdo mal, si no me corregís, ayer o antes de ayer se ha vuelto a instaurar en otro Real Decreto la posibilidad de prorrogar 3 meses más todavía sobre este Real Decreto, la posibilidad de que los trabajadores se queden en casa teletrabajando. Me apetece también remarcar el Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo, que modificaba el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores y que creo que era muy necesario. Yo soy muy partidario de la conciliación de la vida laboral y familiar, como bien sabéis, y viene a establecer, pues, la posibilidad de que un trabajador pueda solicitar el teletrabajo, pueda demostrar que su trabajo se puede hacer desde casa y esto le posibilite cuidar a un familiar, ¿no? Luego está la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La he puesto principalmente porque, aunque antes criticaba, entre comillas, aunque no me guste, que es cierto que no estamos a la vanguardia de estos temas, pero bueno, no estamos a la vanguardia, yo creo, desde el plano político. Nuestros abogados sí abren muchas veces caminos que luego tardan en verse, ¿no? Y por eso os he querido poner un poco la definición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 99, nada menos, que dice que el teletrabajo constituye una relación laboral propiciada por las nuevas tecnologías que mejoran la calidad de vida de nuestra sociedad y permiten nuevas formas de relacionarse que deben ser reguladas legalmente y amparadas por la legislación vigente, que no puede quedar burlada. Esto es un guiño del que hablaremos luego, porque lógicamente yo sí soy muy partidario del teletrabajo, pero también soy muy crítico, ¿no? Esa rama de abogado con la rama digital chocan de plano. Os hablo también de la NTP 412. Es una recomendación a nivel mundial que lo ha establecido el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Sí me gustaría hacer una pequeña referencia al Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo porque es una institución que yo valoro mucho. No tiene sus opiniones y sus escritos no son vinculantes en ningún caso, pero sí tienen propuestas que son muy positivas y estudios muy adecuados, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si ya nos cuesta hacer caso a la prevención de riesgos laborales, pues a esta institución, pues menos, ¿no? Y bueno, establece 3 elementos básicos, como podéis ver. El teletrabajo se refiere a una actividad profesional remunerada, la descentralización del lugar de trabajo y los medios y la tecnología utilizada para el desarrollo del trabajo, ¿no? Y bueno, veis una pequeña definición a continuación sobre, pues, esta prestación de bienes y servicios, sobre el desarrollo de esos 3 puntos en una definición concreta. Respecto al teletrabajo también y a la posición de la empresa frente a esto, pues lógicamente el empresario está obligado a respetar la vida privada del teletrabajador.
Lógicamente, entre respetar la vida privada, pues nos encontramos el famoso registro horario, como ya sabéis, ya es obligatorio y es obligatorio también para el teletrabajador. Y luego, como segundo punto y no menos importante, sino todo lo contrario, pues cómo se regulan esos sistemas de vigilancia del teletrabajador que lógicamente tienen que ser proporcionales. Esta es la directiva 90-270 del Consejo del 29 de mayo de 1990 y luego cómo se han ido sucediendo otras, ¿no? Y hasta nuestro Reglamento General de Protección de Datos del año 2016. El concepto de proporcionalidad, como ya sabéis muchos, es lo que pilota el régimen laboral. Muchas sentencias siempre se rigen por el principio de proporcionalidad. Pues en este caso, además, en los trabajadores por cuenta ajena, pues lo vemos en el uso de cámaras o en el uso de controles al trabajador. Y bueno, en segundo lugar, pues por supuesto los equipamientos, ¿no? Los equipamientos que la empresa tiene que proporcionar al teletrabajador y el coste de los mismos en caso de que sea contratado por cuenta ajena o los que asume el teletrabajador, que esa es mi gran apuesta y de lo que luego os hablaré. Yo creo que al final las empresas, y creo que es un poco en lo que va a derivar este teletrabajo, pues al final a las empresas les va a costar entender que el trabajador puede teletrabajar, pero luego yo me he dedicado toda la vida a empresas de servicios y demás, y empresas de construcción, y la optimización de costes es vital. Entonces yo ya sé cuál va a ser la segunda idea, si me permitís la falta de modestia, pero la segunda idea va a ser, lógicamente, que si tengo que pagar las cargas sociales de un trabajador contratado por cuenta ajena, ¿por qué no lo contrato autónomo? Y la tercera idea va a ser, si ya lo he contratado autónomo y me he quitado las cargas sociales, ¿por qué no contrato a trabajadores que tengan buenos equipos y buenos sistemas que me puedan abastecer, ¿no? Y puedan darme el servicio que yo quiero? Lógicamente sigo con en caso de que sean trabajadores por cuenta ajena, pues las empresas serán las encargadas de instalar y mantener los equipamientos y proporcionárselos a los trabajadores y, lógicamente, pues también cubrir los costes inherentes a ese servicio. Yo, como abogado laboralista, una de las consultas más habituales que estoy teniendo durante todo este tiempo son trabajadores que me dicen que quieren que si la empresa les va a pagar los gastos ocasionados por poner su lugar de trabajo en su domicilio. Tenemos a continuación la formalización documental del teletrabajo. Efectivamente, esto está en la NTP 412 que os comentaba antes, del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Y bueno, esto lo que viene a hacer o a ser, creo que es interesante que lo veáis porque ya existe un sistema, ¿no? Yo la verdad es que he tenido la suerte de ser siempre responsable de relaciones laborales, pero al trabajar en empresas he tenido mucho contacto y mucho trato con los departamentos de recursos humanos y creo que en este caso para las empresas y para sus departamentos de recursos humanos, pues contar con este guión es muy valorable, ¿no? Lógicamente, pues lo hemos definido en 7 puntos, digamos 6. El 7 sería ya la puesta en marcha. El primero, lógicamente, es el estudio de viabilidad, la creación de un equipo que esté relacionado, lógicamente, con las áreas de teletrabajo que tenemos que tratar, que es el segundo punto, los aspectos implicados. Y, por supuesto, porque al final somos empresarios, en este caso, pues el cálculo potencial existente entre la puesta en marcha de un equipo de teletrabajo. Esto, como comentaba antes y hablaba de compañeros del Departamento de Recursos Humanos con los que yo he trabajado siempre, pues va a establecer nuevos criterios, ¿no?, de selección y de conocimiento. Va a establecer cambios en términos y condiciones, ¿no?, porque al final, bueno, hablamos de esos autónomos que puedan tener buenos equipos a disposición de la empresa, pero esos equipos también querrán mantenerlos. Las vías de negociación, pues igual que ahora hablamos de variables, de coche, de ayuda, comida y demás, pues a mí se me ocurre que muy probablemente en muchos contratos y en muchos negocios pues se hable un poco de por lo menos compartir el gasto de determinados útiles. También de la misma manera, lógicamente por el conocimiento que tienen que tener los autónomos en el primer punto, se tienen que ampliar los criterios de selección de participantes, sus necesidades de formación
los sistemas de apoyo, porque aunque puedan ser participantes ya teletrabajadores y que sus necesidades de formación sean mínimas, no hay que dejar de formarlos. Otra de las cosas en las que voy a insistir en esta ponencia es en la necesidad de actualizar continuamente los conocimientos de los teletrabajadores para que no queden obsoletos, ¿no? Y estos teletrabajadores, además, en caso de que sean autónomos y decidan trabajar para segundas empresas o terceras empresas, pues tienen el deber también de actualizar su formación continuamente, ¿no? Hablamos del tercer punto, el reclutamiento de los teletrabajadores. En este caso, hablamos más dentro de la empresa. Es decir, no hay que olvidar que el cambio de una modalidad contractual a otra a día de hoy en España solo está permitido si el trabajador la acepta, por lo cual, como os indico, el reclutamiento voluntario ha de ser vital para este caso. Y, lógicamente, aparte de ese reclutamiento voluntario, pues hay que ver también qué nos ofrece el trabajador al querer ser voluntario de este proyecto, ¿no? Es decir, sus características personales, sus circunstancias personales, su domicilio, porque, como bien os comentaba antes, la prevención de riesgos laborales es fundamental y tiene que estar en unas condiciones óptimas de ventilación, de luz, entre otras muchas. Si su tipo de trabajo es el apropiado para teletrabajar. Y dos cosas que para mí son fundamentales y que además también se tiene que dar mucha formación en este caso, que es la primera, la comunicación. Tenemos que enseñar a los teletrabajadores a que no tengan, a por estar solos, no evitar tratar con la empresa, no quitarse el contacto con la empresa, y a las empresas, pues el hecho de no tener al trabajador en su mesa allí trabajando, pues que tengan conciencia de que tienen un trabajador aunque esté trabajando desde su casa, ¿no? Y otro punto más, porque al final yo creo que es a lo que nos llevan en muchos casos las relaciones laborales y personales, ¿no? El tiempo y la distancia. Es decir, yo creo, os ponía un ejemplo al principio con el blockchain, pues a mí que un informático me instaure un programa determinado en un momento dado desde Alemania, pues bueno, me puede parecer perfecto, me puede parecer un buen precio y muy funcional, pero si estamos teletrabajando con una persona que necesita conocer el producto, que necesita vender la empresa y demás, pues sí es bueno poder tener con él periódicamente por lo menos reuniones para que no pierda tampoco un poco el sentido de empresa. Tenemos el cuarto punto, el diseño y la puesta en marcha de un proyecto piloto. No quiero extenderme mucho, pero bueno, lógicamente pues es la revisión del programa, el desarrollo y el aprendizaje de nuevas habilidades. Vuelvo a insistir, como veis, en el desarrollo de habilidades comunicativas, en la formación del teletrabajador, en habilidades técnicas y además en el uso de equipos y sistemas de trabajo, derechos y responsabilidades y el procedimiento de seguridad y higiene. A continuación, pues evaluar esa prueba piloto, los sentimientos y sensaciones, el tiempo requerido, los resultados del trabajo y la relación detallada de los costes y ahorros, bueno, de comunicaciones, viajes, etc. En último punto, pues sería la implantación formal del programa, que sería pues, bueno, los resultados de las fases anteriores y decidir si efectivamente es positivo o no para la empresa establecer ese teletrabajo. Y por último, pues evaluar a nivel global, pues sobre todo de cara a ver si la empresa puede ir andando en esa dirección o si ha llegado a su tope máximo respecto a las áreas que tiene implementadas, y si esto, como yo sí pienso, favorece determinadas taras, mal dicho, pero bueno, como suele ser en las empresas, pues como es la rotación de personal, evitar que la gente por estar teletrabajando y estar desde casa se nos aburra y se vaya, por no darle, digamos, una formación atractiva o incentivos, la reducción del absentismo, la mejora en la capacidad de contratar empleados, la posibilidad de hacer valernos de determinados colectivos que no tengan una gran movilidad y puedan trabajar desde casa. Insisto en la conciliación de la vida laboral y familiar y, por último, pues, bueno,
ver si efectivamente todo esto supone para el sector en el que nos encontramos un incremento de la productividad del trabajo. Aquí ya entramos en el terreno de los retos y barreras del teletrabajo, es el último punto. Sí me gustaría en este caso deciros que bueno, independientemente como laboralista, ahora me voy un poco más al área de la digitalización, a ese área futurista en el que también me encuentro, ¿no? Y que creo que va a ser más entretenida para todos. Como podéis observar, pues bueno, una de las principales ventanas que nos encontramos es la descentralización laboral, o sea, la fractura del sistema productivo unitario, lo que se ha llamado siempre el sistema fordista, por eso hablábamos un poco de Henry Ford al principio, y bueno, el paso de las empresas a la contratación de trabajadores o de terceras empresas o de trabajadores autónomos, pues para la realización ya no de actividades externas, de externalización como la hemos entendido hasta ahora y como la entendemos, ¿no? Sino de actividades complementarias de la empresa, de las que se puede hacer uso a través del teletrabajo y no a través de las empresas de servicio. Os indico los 3 rasgos básicos respecto a este tipo de descentralización, la fragmentación y externalización de actividades, que en principio forman parte de un único ciclo de producción, con diferencia de lo que hablábamos de las empresas externas, el empleo de empresas especializadas o proveedores externos para su atención, la coordinación de todos aquellos por parte de la empresa principal que mantiene el control entero del ciclo de producción pese a su disgregación. Respecto a esta nueva tendencia o descentralización laboral, lógicamente entran en juego valores normativos muy importantes. En este caso, como podéis ver ya, estamos tratando del artículo 38 y 35 que habla sobre la libertad de empresa y sobre el derecho del trabajo, que aunque no están dentro del capítulo 2 de la Constitución, son derechos considerados fundamentales y así lo avala el 53.1 de la Constitución. Aquí nos encontramos con 2 sentencias del Tribunal Constitucional porque a día de hoy existen en España más posiciones favorables de cara al empresario y al uso de estas técnicas de trabajo para el empresario en lugar para el teletrabajador, en este caso. Y, bueno, el Constitucional dice que los derechos del artículo 35 comportan la existencia de un contenido esencial que lógicamente han de protegerse constitucionalmente. Y luego la sentencia 37/87 de 26 de marzo señala que esta disposición constitucional garantiza el ejercicio de la libre empresa al tiempo que la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias, leo textualmente, de la economía general, entre las que hay que incluir las que pueden imponerse en virtud de determinados bienes o principios constitucionalmente protegidos. Sigue la sentencia, ya se ve ahí lo que viene a decir en este caso el Tribunal Constitucional, pero viene a decir que no es disposición por parte del empresario ocultar o suprimir la condición del trabajador a través de estrategias organizativas que puedan implicar su desprotección, con lo cual advierte claramente que las medidas tomadas por el empresario pues, a día de hoy tienen que contemplar los preceptos legales indicados. Con lo cual termina lógicamente diciendo que se tienen que aplicar, igual que existe, como bien sabéis, a día de hoy prácticas restrictivas sobre la libre competencia en los mercados, pues que haya unas prácticas restrictivas sobre la libre contratación de trabajadores, de teletrabajadores, ¿no? Es decir, evitar el dumping social, evitar que los trabajadores se encuentren en una situación precaria de cara al teletrabajo. Ya estoy terminando, hablamos, cómo no, tenía que aparecer este concepto porque sé que todos tenemos en la cabeza, la cuarta revolución industrial, que habla, lógicamente, la tecnología ha cambiado los principios económicos, sociales y laborales en los que nos encontramos. Nos encontramos con la
tecnologización de la vida cotidiana, es una oportunidad de cambio donde las tecnologías de la información y la comunicación se comportarían de forma unequívoca, unívoca e inequívoca para mejorar la sociedad actual. Yo creo que aquí, pues bueno, es mi pensamiento un poco el mismo que os comentaba con los talleres de Henry Ford, ¿no? Creo sinceramente que este tipo de tecnologización pues nos va a ayudar a todos a liberarnos un poco y a alcanzar otras áreas de negocio y otras parcelas a las que actualmente no podíamos llegar, ¿no? Y de hecho, pues bueno, hablaba de blockchain al principio. A día de hoy en blockchain se están estableciendo sistemas relacionados con la salud, los seguros o el propio trabajo, que incluso están cambiando la actividad remunerada tal y como lo entendemos hoy. Se están realizando pagos a través de lo que serían los tokens, ¿no? Para que os hagáis, os pongo un ejemplo muy rápido porque hoy no viene a la conversación, aunque ya he hablado con mis amigos de Rotary para ver si en otro momento me invitan para que hablemos de esto. Los tokens son, para que os hagáis a la idea, la misma tendencia, la misma empresa ICO que os hablaba al principio, creada por una serie de personas, por un proyecto común, como por ejemplo puede ser la salud, por la posibilidad de tener una pulsera que regule nuestros hábitos de salud, nuestros hábitos alimentarios y demás, y esto nos proporcione tokens, y con esos tokens, pues en caso de producirse en algún momento dado, pues al cuidarnos y al procurar no hacer uso excesivo del sistema sanitario, pues en vez de recurrir a aspectos económicos, que esos tokens financien o paguen nuestra actividad o nuestro tratamiento sanitario. Esta producción con base tecnológica, pues lógicamente va a tener unos efectos muy positivos sobre los consumidores y los trabajadores, entrados, bueno, una mayor satisfacción y una atención más personalizada a precios más asequibles. En este caso, no sé si algunos ya conocéis, seguro que sí, yo en mi despacho lo tengo y vivo en gran parte de eso. Pues bueno, es lo que os comentaba sobre la reputación, ¿no? Google My Business, cuando tú buscas a una persona o un negocio en Internet, pues muchas veces te vas a Google My Business para ver las opiniones que tienen los demás, ¿no? En el caso de la economía colaborativa, que también va a ser una fórmula de teletrabajo, aunque hemos empezado por la rama de servicios, va a ser una fórmula de teletrabajo adelante y más adelante y os lo diré. Pues bueno, la reputación y los trabajadores que mejores referencias tengan, pues serán los que se abran camino en esta nueva era del teletrabajo y las nuevas tecnologías. Tenemos, como siempre, a los pesimistas del Foro Mundial Económico de Davos, que en el año 2016 hablaba de la destrucción de 5 millones de puestos de trabajo en los 15 países más industrializados y un crecimiento de los nuevos empleos o de las nuevas profesiones que no se iba a dar a la misma velocidad. Bueno, la suerte que tenemos en este caso es que para estas tendencias el foro se ha equivocado por lo menos hasta día de hoy, ¿no? Y aparte, pues no se tienen en cuenta muchas profesiones, como os comentaba antes, relacionadas con el blockchain, que a día de hoy las consideran no existentes, pero están ahí. De esta manera, pues bueno, nos estamos encontrando con un cambio de paradigma empresarial. Se está pasando de la relación capital-trabajo, que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque se indica que el beneficio empresarial se conforma con el ajuste laboral, que tampoco me gusta, a una relación donde lo que de verdad prevalezca pues sea la mejora de la calidad del bien o servicio que se coloca en el mercado. Por último, sí me gusta decir, ya os comentaba y ya sabéis muchos que soy un optimista convencido, la Comisión Europea en sendas comunicaciones realizadas al Parlamento Europeo y al Consejo del Comité Europeo en el año 2015 habló de que por la economía colaborativa y las nuevas fórmulas de teletrabajo se está obteniendo un beneficio por importe de 28 billones de euros y desde el 2015 en adelante se habla de que estos nuevos sistemas económicos contribuirán a unos ingresos de entre 160 y 572 billones en la economía de la Unión Europea.
Se trata, como directamente se advierte, y os pongo la frase en mayúsculas y negrita, una importante contribución al empleo y al crecimiento económico, siempre que se incentive y desarrolle de manera responsable. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta. Termino muy rápidamente con 2 diapositivas. El trabajo en red. Este trabajo en red habla del crowdwork, como podéis ver, que es la concurrencia de trabajadores para prestar un determinado servicio. Y el work on demand vía app, que es un poco en el que nos encontramos y nos encontraremos las futuras profesiones digitalizadas, que es la utilización de las apps para que los principales consumidores y las empresas que quieran contratar a trabajadores o los trabajadores que quieran ser contratados por empresas tengan mayor acceso a la demanda. Respecto al crowdwork, como os comento, pues bueno, se está dando una descomposición y fragmentación del trabajo creativo e intelectual y estamos hablando de una nueva era de intercambiabilidad de los trabajadores blindados. Con esto que os quiero decir, ya no se están mecanizando los productos, ya habrá muchos teletrabajadores que dicen que si pueden trabajar para una empresa desde casa, ¿por qué no trabajar para otra? Empezarán a hacer valer su creatividad, no están en servicios mecanizados impuestos por un sistema rígido de empresa. Y esto, lógicamente, pues favorecerá mucho el talento y la presencia de estos trabajadores que tendrán que blindarse o ser blindados por empresas, dependiendo si se dejan o si existe alguna modalidad al respecto. Y respecto a esto, lógicamente, lo que se llama el taylorismo digital, que es la descomposición de este trabajo más creativo e intelectual en pequeñas unidades que proporcionar una fuente inagotable de trabajadores, pero tampoco va a ser para que nos entendamos un poco, las tendencias marcan también que no seremos trabajadores solo de una profesión. Es decir, pues nosotros ahora mismo, yo en mi caso digo, pues seré abogado digital. Bueno, sería abogado digital, pero tendré que desarrollar otra serie de competencias si quiero con las que competir en el mercado, y eso hará que, lógicamente, pues se desdoble mi fuerza laboral en dos trabajadores. El Work on Demand vía App, pues bueno, lógicamente es una conexión buena, como estábamos estableciendo antes, pero bueno, tiene los inconvenientes de siempre, los intermediarios y el ocultamiento de un empresario o empleador detrás de esto que precarice la prestación de servicios de otros trabajadores que no tengan las mismas capacidades que él para tener acceso al mercado. Pongo el caso Uber. El caso Uber indico que es el peor ejemplo para un laboralista. Es un caso piloto, es un caso de personas que pues tienen la posibilidad a través de una app de prestar un servicio de chofer, ¿no? Para que todos nos entendamos. Y en principio, pues esto sería positivo si yo, por ejemplo, quiero hacer uso a mi coche, lo que os comentaba antes de dejar de ser abogado para llevar otro tipo de trabajos, ¿no? Pues digo, oye, pues ahora estoy en mi casa, me llega la app que necesita un chofer el vecino, pues oye, me trae el coche y le llevo y yo saco dinero. ¿Cuál es el problema de esto? Pues el caso Uber, ¿no? Lamentablemente ahí hemos tenido, sobre todo en España, una precarización salvaje de los sistemas de trabajo. Tenemos un convenio colectivo respecto al alquiler de vehículos con y sin conductor que pone unas condiciones lamentables y unos anexos a los contratos que también, en este caso, pues para que os hagáis a la idea, yo de estos temas sí puedo hablar, tengo bastantes clientes, pues por ejemplo se indica al conductor que si está 30 minutos dentro de su coche, dentro del anillo de la M30, aunque no esté llevando a nadie, es tiempo efectivo de trabajo. A partir de los 30 minutos deja de ser tiempo efectivo de trabajo y pasa a ser tiempo de descanso. Si está fuera del M30, pues serán tiempos de descanso. Al final lo que estamos haciendo es tener a los trabajadores, como está ocurriendo, entre 12 y 15 horas diarias todos los días pendientes de la aplicación y sometidos a la aplicación para que, lógicamente, la empresa les pueda pagar cuanto menos su salario y su nómina a tiempo completo. Con lo cual, bueno, lamentablemente hoy en día pongo Uber, hablo del resto de plataformas también, pero es un mal ejemplo para esta nueva modalidad, ¿no? Que está surgiendo del teletrabajo o el
o la economía colaborativa a través de nuestra fuerza como trabajadores autónomos. Y por último, ahora sí, esta es la última de las diapositivas, hablo del contrato 0 horas. Es un contrato que aquí en España es absolutamente impensable, pero ya existe en los países anglosajones. Se habla de los mobile servants, lo que hablábamos al principio, que os decía de los trabajadores de guardia. Pues bueno, es esto. Yo formalizo un contrato con un empresario que se llama un contrato de 0 horas y estoy a disposición del empresario. No puedo hacer más de 48 horas semanales. En el caso de Alemania se gana mucho dinero si llevas esas 48 horas semanales, pero es el empresario, en función de su producción y de su trabajo, pues el que decide cuándo vas y cuándo no. Indudablemente faltaría más. Este tipo de contratos permite al trabajador aceptar o rechazar en un momento dado la propuesta del empresario, pero bueno, si la rechazan, pues todos saben lo que ocurre, ¿no? Que no te vuelven a llamar. Luego está la modalidad del crowdsourcing, que es la externalización de servicios mediante colaboradores supuestamente autónomos, registrados en una plataforma, y a los que se ofrece servicio mediante un open call a través de la segmentación de microtareas. Bueno, en este caso, aquí en España esta modalidad no está, pero sí destacar, nos lo comentaron hace poco, el ICAM para el turno de oficio ha establecido ya o va a establecer una centralita en la que cuando salta un caso de un trabajador, pues directamente va a saltar aleatoriamente llamadas a móviles de los abogados y el que primero lo coja, pues será el que lleve ese caso. Tenemos también la modalidad de proveedores de servicios, que es la exigencia de la prestación de un trabajo manual o intelectual. Y aquí pongo el ejemplo claro de los servicios de entrega y transporte y el nuestro, las prestaciones profesionales de ámbito legal. Ya se nos están contratando a despachos pues para realizar un determinado informe, un determinado dictamen o estudiar un determinado contrato. Y por último, pues mi gran apuesta de lo que llevo hablando y de lo que hablaré, que es el autónomo digital. Sigue siendo una regulación jurídica, ya se ha dado a la Organización Internacional del Trabajo y a la Unión Europea, se les han dado cuestiones para que dictaminen algo sobre ello. Pero bueno, todavía no tenemos esa directiva que establezca unos derechos mínimos y unas condiciones para un autónomo digital que, lógicamente, y lo pongo aquí claro, tiene que ser acuerdos y tienen que ser convenios o recomendaciones alcanzadas por los interlocutores sociales, en este caso pues la empresa y los sindicatos, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y ya estamos. Muchísimas gracias a todos por la ponencia. Espero no haberos aburrido mucho y a vuestra disposición, como podéis observar.